En esta lección voy a compartir contigo lo esencial sobre productos digitales y cuál es la importancia del rol del diseñador dentro de la creación de productos digitales como sitios web y aplicaciones. Quiero comenzar llevando nuestra atención hacia una realidad de nuestros tiempos que a muchos nos parecerá obvia, pero por lo menos en el mundo urbano vivimos rodeados de tecnología. Y de esta tecnología que nos rodea, prácticamente todo dispositivo digital posee una pantalla. Y eso es realmente algo bueno. ¿Por qué? Te preguntarás. Porque alguien tiene que diseñar las interfaces que aparecen en esas pantallas y que nos permiten interactuar y utilizar estos dispositivos. Y lo interesante es que adivina quién tiene que diseñar esas pantallas. Nosotros, los diseñadores. Cuando entras al sitio web del banco, por ejemplo, cuando se abre una aplicación en un dispositivo móvil, ya sea un teléfono, una tablet o incluso uno de estos relojes inteligentes, o incluso cuando en un Smart TV se abre el menú para cambiar entre Netflix y YouTube, por ejemplo, todas las interfaces de esos sitios web y esas aplicaciones han sido creadas, han sido diseñadas por una diseñadora o un diseñador. Ahora, quiero aclarar algunos términos antes de que continuemos. Dentro del contexto de este curso, toda vez que hablemos de sitios web, vamos a referirnos a aquellas plataformas que accedemos a través de un navegador simplemente para acceder a información, ya sea para aprender más acerca de un producto o para leer algún artículo. De eso se trata cuando hablemos de sitios web. Cuando hablemos de aplicaciones, vamos a hablar de todo aquel producto digital que nos permita realizar una tarea en particular. Y en este caso no vamos a usar el término aplicaciones como aquel programa que se instala en tu computadora o en un dispositivo. Vamos a referirnos a todo producto informático que nos permita realizar una tarea, ya sea que lo hagamos a través de un programa instalado en nuestro dispositivo o que lo hagamos a través del navegador. Y hago esta distinción porque es importante que lo tengamos en consideración, pues el enfoque que ponemos al diseñar sitios web y aplicaciones es muy diferente. Por un lado, diseñamos para permitir el acceso a información y por otro lado, diseñamos para el contexto de realizar una tarea. Son contextos diferentes y se diseñan de manera distinta. Y ambos casos, tanto las aplicaciones como los sitios web, podemos englobarlos dentro del concepto de productos digitales. Y un producto digital vamos a entenderlo como cualquier producto que ha sido creado para su uso en dispositivos digitales o tecnológicos, ¿ok? Entonces, si hablamos de sitios web, acceder a información. Si hablamos de aplicaciones, realizar tareas. Y si hablamos de productos digitales, vamos a englobar básicamente sitios web y aplicaciones dentro de un solo concepto. Entonces, ¿cuál es nuestro rol como diseñadores en este concepto de los productos digitales? Nuestro rol se define por dos puntos esenciales. Tenemos que hacer que los productos digitales sean fáciles de utilizar y se vean bien. Si cumplimos con esos dos conceptos mínimos, vamos a estar haciendo un buen trabajo. Y a mí me gusta definir, cuando me toca hablar acerca de mi trabajo, que lo que yo hago es tratar de hacerle fácil la vida a los usuarios de los productos para los cuales estoy diseñando. Aunque en el camino de hacerle fácil la vida a los usuarios, me toque hacerle un poco difícil la vida a los desarrolladores. Esto lo digo un poco en serio, un poco en broma, porque el trabajo en conjunto con desarrolladores es un trabajo que se hace muy de la mano. Mientras yo estoy haciendo el diseño, estoy constantemente preguntándole a los desarrolladores si lo que estoy diseñando es muy complejo de implementar, si se puede realizar, etcétera, etcétera. Pero si me ponen en una encrucijada en donde tengo que decidir entre hacerle fácil la vida al usuario o hacerle fácil la vida al desarrollador, mi opción como diseñador de interfaces siempre va a ser hacerle la vida fácil al usuario. Bueno, y este enfoque de ser esencialmente los defensores de los usuarios tiene mucho sentido. Y no es casualidad que muchos que nos dedicamos hoy día al diseño de interfaces vengamos del diseño gráfico. Tiene mucho sentido. Porque el diseño de productos interactivos no nace necesariamente con la tecnología digital. Los diseñadores ya venimos creando productos interactivos desde hace mucho tiempo. Así que déjame contarte un poco de mi historia, porque yo personalmente he hecho este paso del diseño gráfico tradicional hacia el diseño de interfaces para sitios web y aplicaciones, y creo que sirve para entender cómo podemos aplicar lo que sabemos a este nuevo contexto. Mira, yo trabajé más o menos 3 o 4 años de corrido diseñando formularios impresos, esencialmente boletas, facturas y ese tipo de cosas. Y los principios que yo aplicaba al diseñar estos formularios en papel son esencialmente los mismos que tengo en consideración al día de hoy cuando me toca diseñar formularios interactivos para la web o para una aplicación.
También he tenido la experiencia de trabajar diseñando folletos, dípticos, trípticos o incluso demás cuartillas. Y los principios que uno utiliza al diseñar estos folletos, que se basan en crear una narrativa, partir de lo general hacia lo más específico y ese tipo de cosas, es el mismo concepto que uno utiliza al momento de diseñar sitios web cuando se trata de sitios web orientados al marketing, por ejemplo. Adicionalmente, he tenido la experiencia de trabajar diseñando libros, memorias corporativas y ese tipo de cosas. Y, curiosamente, los mismos principios de organización del contenido que uno utiliza al diseñar este tipo de productos físicos son los mismos que uno utiliza al momento de diseñar alguna web corporativa. Por lo tanto, desde mi punto de vista, el principal cambio que implica esto de pasar del diseño gráfico tradicional a esta nueva aplicación del diseño sobre interfaces digitales es simplemente un cambio del soporte. Vamos a dejar de pensar en el papel y vamos a comenzar a pensar en pantallas. Lo que hay por debajo, los principios son básicamente los mismos. Y quisiera cerrar esta lección leyendo una cita que me parece muy interesante de un gran diseñador, Massimo Vignelli. Y él decía: si puedes diseñar una cosa, entonces puedes diseñar cualquier cosa, porque los principios del diseño son universales. Muy bien, ahora